Corvino, psicóloga perfiladora criminal, especializada en ciencias forenses, que consultora, ¿verdad? Consultante, o consultada, mejor dicho, en casos notorios aquí en nuestro país. Y con ella queríamos hablar sobre una serie de aspectos que nos resultaban interesantes para poder transitar más ampliamente sobre ellos. Por ejemplo, el caso Lola nos planteaba la posibilidad de una autopsia psicológica, lo cual nos llamaba mucho la atención. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. ¿Qué es concretamente la psicología forense? La psicología forense, lejos del mito que hay socialmente de que es una psicología que necesariamente tiene que trabajar con los muertos, que de hecho es el mito que circula a nivel social general, en realidad deriva su designación de foro y significa una psicología que trabaja justamente con el objetivo de mostrar, diríamos, socialmente pruebas y hechos contundentes para poder explicar a la población de qué se tratan los actos criminales. En realidad la designación viene, diríamos, de la Grecia antigua, de la polis, donde justamente los griegos tenían el objetivo de mostrarle al mundo, o mejor dicho, a sus ciudades, justamente de qué se trataban los actos criminales, y era donde todos discutían, por eso de ahí el foro, y por eso de ahí la palabra forense, en cierta manera. Por otra parte, después la palabra forense tiene otras acepciones, como por ejemplo, justamente tener contacto en realidad con lo que ya sucedió y tiene que ser expresado de una manera más abierta y más pública. Por consiguiente, es una psicología que es muy, diríamos, compleja, que trabaja muchísimo con los tabúes también sociales, de lo que implica que la sociedad comprenda el acto criminal, de alguna manera comprenda desde el punto de vista, diríamos, técnico y científico, y principalmente, un poco se trataría de eso, ¿no, verdad? ¿Dónde se aprende este tipo de cosas, Adriana? Bueno, la formación, yo siempre le digo a mis alumnos que es como muy amplia. En realidad uno se tiene que formar en varias vertientes, diríamos, y disciplinas y subdisciplinas, porque de hecho los que trabajamos desde la psicología somos, si se quiere, capaz que los técnicos forenses, diríamos, más comprometidos, porque es muy compleja la mentalidad del ser humano que comete un acto criminal, ¿no, verdad? Entonces hay que tener varias especialidades, varias formaciones, conocer a su vez de todas, diríamos, las disciplinas que trabajan en la investigación propiamente dicho. De hecho, por ejemplo, yo no soy médico forense, pero tengo que conocer lo que es una autopsia médica, tengo que conocer lo que puede ser la aparición de un cuerpo en una escena, tengo que conocer aspectos del ámbito criminológico, del ámbito criminalístico, en todo lo que tiene que ver con la técnica y la experticia forense en las escenas concretamente. Y en realidad yo personalmente me tuve que formar en el exterior, en un pasado donde trabajé justamente formándome en la parte de México y Perú principalmente, que son países que están bastante avanzados. Claro. Colombia también. Claro, países que han sido además muy atacados por la delincuencia, ¿verdad? Exactamente, que tienen índices de criminalidad altísimos y que en realidad ellos han tenido que, diríamos, avanzar muchísimo en la formación científica forense como para poder, diríamos, atacar varios francos de lo criminal, ¿no, verdad? Entendí que debes estar en la escena del crimen, en caso que... Muchas veces. Imagino que, por ejemplo, en el caso concreto de la psicología, ¿no? Con psicóloga perfiladora criminal. Bueno, la perfilación criminal es justamente una subdisciplina que se forma y que nace muy fuertemente en México. En realidad nosotros estamos en contacto justamente con la Sociedad de Perfiladores Criminales a nivel mundial y tenemos un enlace en México con el doctor Alfredo Velasco, que diríamos es el director de la parte mexicana. Él es uno de los pocos psicólogos de Latinoamérica que va en la escena y trabaja como perfilador en la misma escena. Y el concepto de lo que es el perfil tiene que ver con poder comprender de alguna manera, con los pocos indicios que por lo general siempre se tienen, cómo puede ser la mentalidad de la persona que comete el acto criminal. Claro.
Que ahora, también tiene objetivos preventivos, ¿no, verdad? Claro. ¿Alcanza también el análisis, el estudio psicológico a los testimonios, por ejemplo, a las personas que dicen de alguna manera o han estado cerca o involucrados en el episodio? Claro que sí, y hay una corriente que nosotros de hecho hemos hecho congresos y actividades científicas con ese tema, que es la psicología del testimonio, que así se llama, y que bueno, tiene que ver con también poder aprender técnicamente hasta qué punto los testimonios pueden ser creíbles. También trabajar con, indicadores que son variables en el testimonio de una persona, como por ejemplo es la memoria a largo y a corto plazo, que muchas veces hace que un testigo pueda haber interpretado o pensar haber visto una cosa y en realidad vio otra. Son todas variables que tienen que irse manejando y que se tienen que conocer técnicamente también para, diríamos, siempre buscar la verdad, ¿no verdad? Y la justicia, de alguna manera. Adriana, ¿pero es un proceso lento como el que se hace a través de una terapia? ¿En qué sentido? Claro, cuando uno va a terapia, al psicólogo o al psicoanalista, necesita un cierto tiempo de conocimiento del profesional o de la profesional, para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones y el profesional también. Sí, exacto. En realidad, cuando se trabajan todas estas líneas, o sea, yo trabajo clínicamente también, pero cuando se trabajan todas estas líneas de investigación es muy en lo concreto, porque de hecho, para decirlo de una manera y que se entienda y que toda la gente lo entienda, nuestro paciente, entre comillas, en estos ámbitos, en realidad es alguien que ya pasó al acto, y pasar al acto ya es cometer el crimen. O sea, es alguien que ya cometió un crimen y que en realidad lo que hay que poder empezar a, diríamos, pensarlo como para desarmarlo psicológicamente, para obtener insumos nosotros de investigación, tiene que ver con poder desandar los pasos del momento del crimen hacia atrás, ¿no verdad? Entonces es un proceso diferente, diríamos. El paciente nuestro, entre comillas, en estos ámbitos es como un paciente, si se quiere en el caso de ser el victimario, más inmediato, que pasó al acto criminal y que bueno, y que hay que analizarlo también desde ahí, ¿no verdad? Porque, el acto criminal en sí mismo es una huella psíquica también de quien lo produce. O sea, hay una manera de desanudar aspectos y bueno, y es un poco siempre lo que yo hago hincapié, ¿no? La importancia también, nosotros muchas veces tenemos contacto con la policía, se forma también en este sentido, y la importancia de que la policía y todos los técnicos que trabajan en el ambiente se sensibilicen frente a estos temas, ¿no? Claro, yo siempre menciono que hay un libro de Jean Baudrillard excelente que se llama El crimen perfecto. Sí, claro. Y Baudrillard dice que el crimen perfecto existe porque nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra atención no alcanza para ver lo que es evidente o que podría ser evidente si algo no se nos pasara adelante sin que nos diéramos cuenta. Bueno, un poco son Baudrillard, como no lo conozco, y aparte me he formado mucho en la escuela francesa. Claro, es una maravilla, muy crítico. En realidad es un poco los planteamientos de Edgar Lockhart también, que es uno de los principios de la criminología, ¿no? Diríamos, es saber más y conocer más para poder ver más también. Porque si yo puedo tener la evidencia enfrente, pero poder comprender las complejidades que esa evidencia puede desplegar o puede estar significando, tiene que ver con esto de diríamos, poder conocer para poder ver más, ¿no verdad? Y un poco previo a Baudrillard, que también es una genialidad, están los planteamientos de Jacques Lacan en el psicoanálisis lacaniano sobre la carta robada. De Edgar Allan Poe. Exactamente, que nadie la encontraba y era evidente que estaba allí. Y estaba enfrente de absolutamente todas las personas, ¿no verdad? Clásico. Cuando formamos, siempre nosotros decimos a los alumnos, bueno, está todo esto, ¿no? De la complejidad humana. El ser humano, por mito, piensa que el acto criminal tiene que ver con algo extremadísimamente complejo. Y en realidad, muchas veces lo que hay que pensar es simple. Como les digo yo, piensen simple y de manera práctica, diríamos, porque en realidad, de hecho, el acto criminal tiene que ver con eso, con alguien que en esa escena es muy probable, por características más generales,
actúe de una manera práctica y sencilla en ese momento concreto, ¿no verdad? Claro, la tecnología ha avanzado, sí, claro, y eso es un gran aporte para los investigadores y para quienes pretenden detener y parar la delincuencia. Pero se asegura que también el arte de matar, digo arte entre comillas por supuesto, también se ha complejizado, también se ha sofisticado. ¿Es así? Sí, claro que sí. De hecho, el acto criminogénico, la esencia criminógena de la especie humana, yo siempre digo que tiene un paralelismo epistemológico, histórico y social y cultural. Sí. Y a medida que todo se complejiza, o sea, también se complejiza y se moderniza o se ayorna ese tipo de acto criminal. Por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, las redes sociales ahora son todo un tema. Claro. Ahora vamos a llegar a eso, Adriana, se sostiene que el crimen más terrible, los más sanguinarios, los más crueles, son los crímenes pasionales. ¿Es así? No sé si crueles en el sentido del dolo, capaz que lo estás planteando. Cuando los crímenes, diríamos, intercepta esto de lo pasional, hay algo de lo vengativo y de lo reivindicativo. Y desde el punto de vista psicopatológico, lo reivindicativo en los crímenes es complejísimo. De hecho, yo ahora estoy justamente por lanzar mi libro, que es justamente historias de vida de homicidas seriales, y en realidad en los 10 casos que analizo me encuentro en realidad casi en 8 en total con cuadros psicopatológicos donde la reivindicación por venganza hace este elemento de lo pasional en las escenas. También. Lo pasional es complejo porque aparece la venganza afectiva, diríamos. Sí. Y eso es lo que, de alguna manera, los crímenes pasionales los hace como mucho más oscuros, ¿no? Claro. He escuchado eso, que puede ser incierto o cierto, y he escuchado que dentro de los crímenes pasionales la mujer es más cruel que el hombre. Pero claro que sí. En los crímenes pasionales claro estamos que hablando. Sí. Igualmente, la mujer, arquetípicamente desde lo criminológico, tiende siempre a matar más por envenenamientos y otro tipo de métodos que no necesariamente es el ataque cuerpo a cuerpo. Hay una sutileza, les diría que casi estética. Por ejemplo, pensemos en el caso de Gilla Murano, que nosotros... Claro, en la Argentina, por supuesto. La Argentina. ¿Recordás el ciclo de televisión sí, Mujeres claro. Asesinas? Mujeres Asesinas, que estuvo también muy trabajada desde la parte de libretos justamente por Torre, por el criminólogo que nosotros tenemos enlace allá, que es una maravilla, y también Cuerpos que Hablan, que fue otra serie que trabajaba justamente todos estos casos. En el caso de Gilla, diríamos, asesinaba por envenenamiento y aparentemente fueron casi más de 30 personas. Claro. ¿No? O sea, aparece como esta necesidad de, diríamos, para llamarlo de alguna manera y que se entienda, una pseudo misericordia frente al acto criminal. No necesariamente esta cosa tan salvaje de atacar el cuerpo, hacerlo sí, pero de una forma como más silenciosa. En las mujeres está estudiado que es mucho más común el envenenamiento, diríamos como modus operandi, que diríamos otro tipo de muerte. Lo que sí te puedo decir es que en los casos de crímenes pasionales siempre estamos, cuando hay armas de por medio, sean las que sean, nos encontramos siempre con, diríamos, incisiones o interacciones con el cuerpo de entre 10 para arriba, de 10 y 15 instancias o puñaladas, por ejemplo, por encima de ese número. Porque en realidad está calculado y ahí aparece algo que es muy interesante desde el psicoanálisis criminológico, que analiza todo esto desde un lugar como mucho más simbólico, que también está muy vinculado a la perfilación, que de alguna manera es la necesidad reeditativa del que comete el acto criminal. Esto de repetir, pero por esto que yo te nombraba recién, por lo de la venganza afectiva, es como esta cosa de no le puedo, o sea, no es solamente 10 puñaladas, tienen que ser muchas más, porque es como que en la mente de estos homicidas no se termina nunca, diríamos, la víctima de, diríamos, perdonar de alguna manera. Claro.
Hoy estamos haciendo preguntas generales, ¿verdad, Adriana? Sí, cómo no. Pero que de pronto no aterrizan, no hacen pistas en alguno de los asuntos o en alguno de los temas que vale la pena desarrollar. Eso lo vemos después. Pero siempre se piensa en la anormalidad del asesino. Sí, claro. ¿Es anormal el asesino o el hombre absolutamente normal puede cometer un asesinato? A ver, yo recuerdo ahora las palabras de un docente que para mí fue genial y me marcó en mi carrera en la UDELAR, que fue Lizardo Valdés, psiquiatra y psicoanalista, que él decía, el concepto de normalidad es un concepto de laboratorio. Ninguno de nosotros somos normales. No totalmente. Y después nos decía siempre que hay, diríamos, un abanico, grados, diríamos, gradientes, dentro de ese concepto de normalidad. En la mayoría de los casos de estos hombres, no necesariamente nos encontramos con alguien que nos podamos imaginar como un ser totalmente extraño al contacto social. Puede ser alguien operativo socialmente, que de hecho la mayoría de las veces son operativos desde el punto de vista psicológico y social, tienen una estructura que funcionan, van a su trabajo, etcétera, etcétera. Los más terribles en realidad son, diríamos, los más cercanos al concepto de normalidad. Sí. Por ejemplo, podemos encontrarnos con alguien, diríamos con un homicida, por ejemplo, más cercano a lo psicótico, a lo loco y a lo delirante, y claramente va a ser menos peligroso y menos reincidente que uno que tenga que ver con el orden de la psicopatía o el trastorno de personalidad. De hecho, el psicópata o el trastorno de personalidad, en términos generales, es alguien que tiene mucho más enlace con lo social que lo que nosotros nos creemos. Claro. Adriana, recién hablábamos con respecto, por ejemplo, a los crímenes pasionales, sí, ¿no? Digo crímenes pasionales porque estoy hablando concretamente del caso de la mujer que mata al hombre como del hombre que mata a la mujer, más allá de que sabemos, sí, claro, que estamos viviendo un momento muy amargo en cuanto a la realidad del abuso y de la violencia contra la mujer, ¿verdad? En su mayoría, en la mayoría de los casos. Ahora, más allá de todos esos, de eso que tendría una explicación, no sé si explicación es el término, pero por lo menos tiene una fundamentación, algo que explica el hecho que por qué alguien mató a alguien. Algo que nos tranquiliza. Ahí está, bien, está bien. También puede haber una muerte accidental, puede ser consecuencia de un choque de violencia con otra persona, etcétera, etcétera. ¿Pero se mata por placer también? Sí, claro, por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, en la perfilación existen los homicidas hedonistas, que solamente matan por placer, y era lo que yo te estaba comentando hace unos minutos atrás en la pregunta anterior. Son los más peligrosos porque son justamente, diríamos, los que inclusive desde la neuropsicología criminal, que es una de las últimas ciencias que está trabajando con lo forense, se está analizando, ya tienen una conformación cerebral propia y habilitante o vulnerante, para llamarlo de alguna manera, que hace que sean más propensos a la comisión de homicidios por placer. Claro. ¿Sí? Una mente que necesita de alguna manera poder cometerlo para sentirse bien. Y son peligrosísimos. Bueno, de hecho la sociedad norteamericana es, diríamos, número 1 en tener este tipo de individuos. Los que han sido capturados, que al día de hoy están algunos actualmente vivos hasta el día de hoy, por ejemplo David Berkowitz, grandes, diríamos, homicidas serializados, tienen una estructura así. Pero, existe algo del orden del maternaje, existe algo de lo poético, existe algo de lo poético, algo de lo originario que viene de algún lado en esas mentes. Traducímelo un poquito. Como que en realidad, que de hecho es lo que se está analizando, ¿qué pasa, por ejemplo, con las madres que los engendran en el proceso de engendrar a estos niños? Porque ya hay algo con los que ellos estructuralmente muchas veces nacen
o sea, socialmente después posiblemente se despierte en su mente, pero tiene que haber una estructura que también esté predispuesta para que se habilite ese tipo de conductas criminales, ¿no? Claro. Que es como complejo, que de hecho se está estudiando, por ejemplo, los cuadros agudos de estrés en las madres gestantes, con, por ejemplo, la dopamina, que es una hormona que se genera frente a altos niveles de estrés, que está comprobado que se traslada al feto en gestación y muchas veces, y de hecho se estudia, aumenta el tamaño de una parte en nuestra apoyatura neural que se llama justamente amígdala, ¿sí? Sí. Que de alguna manera va a crecer más de tamaño. Ahí está. Y se han hecho estudios neurofisiológicos que tienen que ver con esto y bueno, y se ha comprobado que sí, que efectivamente estos sujetos cuando tienen esta necesidad de matar porque les da placer, tienen estas estructuras más desarrolladas que el resto. Ahí está. Sin caer en lombrosianismos. O sea, sin irme al siglo XVII o al siglo XVIII de la criminología, donde se creía que porque yo tenía una determinada fisonomía iba a ser un criminal, por ejemplo, ¿no? Claro. Debemos entender la violación como un crimen también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es un crimen sexual. Un crimen sexual, ahí está. Se dice que la mayoría de los violadores son prácticamente irrecuperables, que reinciden en su conducta permanentemente. Lo hemos observado muchas veces. Por ejemplo, la crónica policial establece que fulano de tal fue el responsable de tal violación en tal lugar y ya tenía antecedentes anteriores. ¿El violador es recuperable o no es recuperable? En España actualmente se están haciendo trabajos muy fuertes frente a la recuperación de este tipo de perfiles. Y se está trabajando mucho con el abusador y con el violador, porque justamente se cree, que de hecho es una línea que yo comparto, que trabajar con ellos ayuda muchísimo a poder prevenir mejor a las víctimas. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar una línea de trabajo desde la victimología, por ejemplo, podemos desarrollar fuertes líneas de investigación y de prevención también. Y evitar que se sigan reproduciendo, porque de alguna manera ellos tienen un origen. Con respecto al tema de la reiteración es complicado, porque de la misma manera que aparece en el homicida serial, aparece también en el violador serializado. Es esta necesidad compulsiva de volver a repetir esta conducta totalmente antisocial y totalmente violenta. Y el gran problema es que esa mente, ese cerebro se alimenta y sigue cometiéndolo. Entonces, siempre el ámbito forense gira muchas veces en torno a un tema que nos seguimos cuestionando todos desde las disciplinas que estemos, que es, bueno, ¿cómo se puede interrumpir la serie? ¿Cómo se interrumpe en la mente de una persona esta necesidad de seriación, ¿no, verdad? O sea, de volver otra vez a reincidir y de volver otra vez a hacerlo a pesar de saber que está mal y que no está habilitado. Ahí habría que empezar a analizar más cosas que tienen que ver con el origen justamente de estos sujetos. Si son salvables o no, es todo un tema. Yo lo que sí puedo contestarte es que creo que en un primer momento sería mejor ponernos a pensar qué podemos trabajar con ellos para ayudar a las víctimas. Claro. En la prevención. Claro. Y después continuar otra línea de investigación con respecto a esto de la recuperación o no. Porque, a ver, acá hay una patología sexual siempre de base. Sí. Y esa patología sexual responde a una pulsión muy mortífera que está en sus mentes, que es como muy difícil también dominarla para ellos. Por supuesto que esto no es una apología de esas figuras. No, por supuesto. Pero científicamente... Estamos hablando de la realidad tal cual es. Exactamente. Científicamente, diríamos, pensar científicamente en un corte de una compulsión es como bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. Adriana, muchas veces ocurre que el asesino, cuando niega concretamente el crimen que ha cometido, ¿cree su historia o sabe mentir? Una vez alguien me dijo también, en el alguien me dijo, es muy endeble, yo lo sé,
pero quien me lo dijo sabía de lo que me decía. Que si había grandes actores en el mundo, los había en el teatro y en las cárceles. Sí, claro. Porque en las cárceles todos se declaraban inocentes. Sí, claro. Y lo hacen con gran convicción. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque existe el elemento de la manipulación instalado, y de hecho en las cárceles lo que tenemos es una población muy alta desde el punto de vista psicológico, cuando uno hace entrevistas y demás, de psicopatía, ¿no? O sea, de este elemento más del orden de lo manipulador, de lo antisocial, de el no respetar al otro, de atropellarlo, de querer convencerlo mintiéndole. Claro que sí, claro que sí, que siempre aparece y en estas mentes siempre está presente. El gran tema es que eso solo vaya y pase en un determinado nivel, porque de hecho también la historia ha tenido criminales del orden de por ejemplo, los negocios, por ejemplo, estafadores, diríamos a nivel mundial, que tienen también una estructura psicopática, ¿no, verdad? Pero no han cometido un crimen, diríamos, de sangre. Pero el problema es cuando estas estructuras se unen a, diríamos, la potencialidad peligrosa de poder cometer crímenes también, ¿no? Claro. Adriana, sé que no podés dar detalles, obviamente, el secreto profesional existe en estos casos, pero con respecto a los detalles, ¿ha sido consultada por casos notorios que han ocurrido en Uruguay en tiempo reciente? Sí, bueno, de hecho en el caso Lola estuvimos trabajando y justamente, bueno, ahí aparece todo este tema del famoso concepto de la autopsia psicológica, que al día de hoy en Argentina se está implementando muchísimo. De hecho, justamente tú lo hablabas hace un rato con el caso Nisman, es un caso donde se está aplicando esta herramienta forense del orden de la psicología, y acá se comenzó a tratar de empezar a implementarlo, ¿verdad? Claro. Pero también implica una apertura, y ahora volvamos de vuelta a otro francés como Edgar Morin, de la transdisciplinariedad y de lo profesional y de lo multiprofesional y de la interdisciplina. Es fantástico Morin. Morin es una genialidad y es un maestro al respecto, ¿no, verdad? Entonces justamente en estos ámbitos siempre es muy necesario trabajar desde la interdisciplina y el respeto por la unión de las disciplinas. Y bueno, poder empezar a instalar la aplicación de una técnica forense desde lo psicológico es también todo un desafío, desde el punto de vista científico-social también en nuestro país. Podríamos haberlo hecho desde antes y quizás recién ahora se empezó, diríamos, como a mover esto de pedirlo. De hecho, en la causa de Lola fue la misma jueza la que lo solicitó, diríamos. El tema de la autopsia forense tenemos la esperanza de poder hablarlo más largamente en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Adriana, me gustaría ingresar en ese campo. Muchísimo gusto. Además es un campo muy especial, porque una cosa es observar a un ser vivo, otra cosa es hacer un cuadro psicológico de una persona muerta. Bueno, de hecho está estandarizado. Esto es una técnica que en realidad se inicia en todo lo que es la parte, diríamos, de Cuba por la justamente doctora Teresita Pérez, que es psiquiatra forense. Es una técnica que se innovó en el 2000 y algo, y se empezó a aplicar y está estandarizado. O sea, hay pasos a seguir, donde en realidad no es, porque a veces siempre la gente piensa, ¿es hablar con el muerto? No, por supuesto que no. En realidad lo que es una entrevista reconstructiva, o sea, es reconstruir los últimos momentos de vida, y de hecho los últimos días, a través de contactos y entrevistas, diríamos, con todos los familiares del entorno y con las personas allegadas a la víctima. Y es muy importante porque nos permite hacer como un diagnóstico diferencial después, científicamente avalado, de, diríamos, las diferencias que pueden existir en una escena cuando hay dudas de si fue un suicidio o fue un homicidio, por ejemplo. Claro. Que puede pasar, que de hecho yo he estado en casos donde justamente, bueno, era el gran cuestionamiento, ¿no? ¿Cuántos actos o hechos que se conocen como un suicidio muchas veces han sido instalados como tales y no necesariamente lo son? Claro. Inés de Punta Carretas te pregunta si un caso que parece resuelto puede, a partir de la psicología, demostrar que no estaba resuelto. Sí. Me parece que sí, lo que nos quiere casos. decir Inés sí, es que un caso que
asoma como claro que fue X Sí. la persona que asesinó, ya que estamos hablando de asesinatos. Sin embargo, a través del estudio psicológico puede demostrar Sí. que esa persona es inocente. Sí, sí, porque de hecho tuve un caso hasta hace poco que lo puedo plantear porque de hecho ya está, diríamos, resuelto, que tuvo que ver justamente con la aplicación de una autopsia psicológica que de alguna manera era el único y el último elemento que se podía implementar legalmente como para que un juez reabriera la causa. Y Claro. había una duda entre un suicidio y una comisión de un homicidio. Y Claro. de hecho, a ver, lo que tiene de, diríamos, maravilloso el poder trabajar en interdisciplina es justamente esto, la interdisciplina es valiosa en ese sentido, poder trabajar conjuntamente con abogados y poder de alguna manera dar luz sobre oscuridades, ¿no? O sea, sobre situaciones así. Claro que sí, que la respuesta es afirmativa a la pregunta de ella. Ahí Inés. está. Tomás de la Guada te pregunta concretamente qué porcentaje de error se encuentran en Está buena estos la pregunta. estudios. Esto está buenísimo. Está muy buena la pregunta. Porcentaje de error, a ver, nosotros siempre trabajamos desde la hipótesis. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos es, trabajar desde la hipótesis no significa trabajar a partir del error. O sea, se trabaja desde una hipótesis de aproximación. Por eso es muy importante trabajar en la interdisciplina con otras ciencias que nos complementen también. Nosotros no podemos trabajar solos. Porcentaje de error, no tengo un estudio exacto de números que yo le pueda dar a Tomás en este momento, pero yo me animo a decir con propiedad que seguramente va a ser mucho menos siempre el porcentaje de error cuanto más profesiones y técnicas haya trabajando en la investigación que cuanto menos profesionales y técnicos haya trabajando. Claro. O sea, nuestra realidad, la realidad criminal es una realidad complejísima donde entran en juego un sinfín de variables que no se pueden, diríamos, nunca cubrir con ninguna de las profesiones de las que trabajamos en la investigación. Todas las profesiones unidas pueden hacer un abordaje mucho más integral. Lo que sí le puedo responder es que evidentemente siempre es menor el margen de error que el que se pueda tener trabajando, por ejemplo, únicamente una disciplina en el caso, ¿no verdad? Gustavo de San Carlos te pregunta, ¿dónde das clases? Bueno, actualmente estamos impartiendo clases en el instituto, en mi instituto, en el Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, que es una institución privada. Hace tiempo, ya venimos desde el 2007 trabajando con esta institución donde hacemos congresos y cursos y bueno, pueden averiguar, nosotros estamos instalados, justamente los cursos se dan en el Hotel Colpin, donde en realidad pueden ir con muchísimo gusto, pueden pasar. Ahora el viernes iniciamos un curso sobre acoso laboral, que también es muy interesante, sobre los distintos tipos de acosadores. Y bueno, hay cursos de formación, tenemos estudiantes de todas las carreras, tenemos docentes invitados que dan paneles y bueno, también están las conferencias y están, diríamos, los congresos, ¿no verdad? Claro. Lisa del Prado pregunta si los uruguayos estamos especialmente violentos. Si comparado es una con... buena pregunta, Lisa. Me imagino que debe estar conectado con lo de Colombia, México, Perú, pero Bueno, lo de Colombia, México es totalmente excepcional. Allí está el narcotráfico de por medio, ¿verdad? Sí, tenemos otros parámetros muy poderosas. A ver, con respecto a nuestra violencia, a mí realmente personalmente lo que me tiene alarmada son los niveles, y esto no por la publicidad que se le haya dado, ni muchísimo menos, sino porque los valores están y los porcentajes existen de feminicidios que están existiendo, que en realidad nosotros, a ver, los otros días se planteó desde la ONU un comunicado de alarma roja sobre Uruguay por los valores de feminicidios, que en realidad estamos en proporción para lo poco que somos de población, ya casi superando, diríamos, los valores de Ciudad de Juárez. ¡Opa! Por día. ¡Opa! Por día. Me reiteras eso porque estaba sí, cómo no. leyendo otra pregunta que te formulaba. De hecho, el doctor Velasco, que trabaja con nosotros, trabaja en Ciudad Juárez como psicólogo en la policía allá, y él está encargado con todo el tema de los feminicidios, y los otros días nos pasaba un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas
y la Junta Universal sobre Protección a las Mujeres, que ponía una alerta roja sobre Uruguay acerca de los números de feminicidios, que actualmente estamos casi superando los valores en proporción poblacional con Juárez, nosotros. Donde Juárez estamos hablando de entre 4 y 5 mujeres muertas cada 2 días aproximadamente. Claro. Y nosotros con lo poco que somos, que yo siempre digo, somos la cuarta parte de para poner un ejemplo gráfico para la gente, de una de las favelas más chicas de Brasil, en población total. Sí, la cuarta parte. Sí, y tenemos estos problemas que a mí personalmente me alarman, ¿no, verdad? Hay una pregunta de Raúl que es que me parece muy buena. Raúl pregunta desde el barrio La Figurita, concretamente si a ver cómo lo traduzco, si el asesinato, el joven asesino, los niños asesinos y los mayores, los adultos asesinos, tienen una explicación de su conducta similar. La criminalidad en menores, diríamos. Sí, exactamente. La criminalidad en menores. Entiendo que es así lo que me dice Raúl, ¿no? Un temita no menor. A ver, ¿querés dejarlo para la próxima? No, encantada de contestarle a Raúl. La criminalidad en menores es todo un tema porque, a ver, ya nomás desde el punto de vista psicológico hay que barajar otros parámetros que no se barajan en la mentalidad del adulto, ¿no? Sí. Los menores nos encontramos con cuestiones que madurativamente no están desarrolladas y que muchas veces también hacen que los crímenes que cometan, si son crímenes de sangre, sean inclusive hasta más violentos y más primarios, si se quiere. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, el caso de los chicos de Cerro Chato. Sí, ¿cuál fue? A ver. El caso donde en realidad eran 3 compañeritos de escuela y hubieron 2 que cometieron bullying, o sea, abusaron psicológicamente todo el tiempo de uno de los compañeros de la clase y lo terminaron tirando a un pozo. Que aparentemente él pretendía salir, el niño pretendía salir y lo dejaron y después justamente cuando intentó salir nuevamente lo golpearon hasta darle muerte, ¿no? Son casos terribles y casos muy primitivos. Uno encuentra una cosa como muy prehistórica en este tipo de conductas criminales, ¿no? Creo que no son, diríamos, inclusive los modus operandi son diferentes en la comisión de menores cometiendo un acto criminal con respecto a la comisión de los adultos. Y ahí sí estamos en todo un temita con la rehabilitación. Porque digo, a ver, es gente mucho más joven, ya nos cambia el horizonte, ¿no, verdad? Y la responsabilidad como sociedad también nos cambia. Gracias por invitar a una profesional como la señora Adriana Savio. Saludos a toda Rural y especialmente a su programa, dice Jacqueline. Gracias. Si puedes volver, dice Mario, porque el tema es muy interesante y no se agota. La violencia nos tiene preocupados, dicen desde el número que termina en 608. Adriana, quedaron muchas preguntas. Si tú tuvieras la gentileza, nos gustaría ya sobre temas específicos, concretos, ¿verdad? ¿Cómo no? Seguramente encantada. En forma más breve, Encantada. en un Para espacio mí es un más placer. breve, poder ¿Cómo no? conversar contigo. Y avisarles, perdón Jorge, un paréntesis, que próximamente estoy justamente lanzando, que ya se está agotando la primera edición, el libro mío sobre asesinos en serie, historias de amor del victimario, que es un encare muy interesante sobre justamente la vida personal y subjetiva, o como diría Bourdieu, el hábitus de vida de estos sujetos, desde una mirada que tiene que ver justamente, con todo lo que es la perfilación y el psicoanálisis criminológico, pero es un libro con narración sobre casos reales. Ya tengo... ¿Ocurridos en Uruguay? No, en este caso, porque en realidad es el inicio de una tríada. El primer libro es sobre casos extranjeros, me parece muy interesante, pero aterrizados a nuestro país. O sea, porque me parece importante que no perdamos esta conciencia de que en realidad pasa en todos lados, ¿no, verdad?
Y de hecho, bueno, es un libro que es muy interesante porque está narrado. Y comentarte que bueno, que para el año que viene ya tengo enlazados gente que ha cometido crímenes, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, que voy a tener el gusto desde los científicos de poder entrevistar personalmente, porque de hecho me interesan mucho los discursos de estas personas, ¿no? ¿Verdad? ¿No te da intranquilidad hablar con alguien que llegó al extremo de terminar con otras vidas? Es como una pregunta que siempre por lo general me hacen. No, porque inclusive, mira, yo trabajé y trabajo hace muchísimo tiempo en el ámbito social abierto, contextos varios y demás, y he trabajado en instituciones, por ejemplo, sanitarias, con personas que vienen a mi consultorio, diríamos, si han cometido homicidios. He tenido contacto y entrevistas con mujeres homicidas, con hombres homicidas, bueno, de hecho, con entrevistas con violadores. A ver, a mí me mueve mucho más, está bien la pregunta de la intranquilidad, pero me mueve mucho más y me siento muy comprometida con las víctimas. Entonces necesito entrar en esas oscuridades, ¿no? Como diría Edgar Allan Poe, para poder darle luz a las víctimas y trabajar desde la prevención de las personas que podemos cuidar a futuro, ¿no? Qué maestro Poe. El afiche dice, próximamente Yo nací muerto. Ese es el título, muy fuerte. Ahí está. Asesinos en serie, historias de amor del victimario, perfilación criminal y estudio de casos, psicóloga criminal o criminalística, ¿no? ¿Cómo se dice? Psicóloga criminóloga. Psicóloga criminóloga, Adriana Savio Corvino. Adriana, la seguimos en una próxima. ¿Cómo no? Muchísimo en pocos gusto. días. Y vamos a seguir además la salida de este libro que tenés prevista para cuándo, me dijiste. Y seguramente va a ser entre 7 y 8 días el lanzamiento, y ya, bueno, la primera edición ya se está agotando, todavía no han salido de la editorial y ya se agotaron casi. Vamos a acordar entonces para que nos encontremos y hagas la presentación del libro. Con muchísimo gusto. También aquí frente al micrófono. Gracias por gracias a ustedes, un placer. Hasta muy pronto, señores. Gracias. Esto es Tiempo Presente, aquí en Rural. Fantástico. Bueno, muchísimas